Hoy en Huellas de Éxito recibimos a un hombre que decidió tomar acción y transformar su entorno. Ismael Estrada Maldonado, candidato a diputado local por el Distrito 11 en Tijuana, representa a una nueva generación en liderazgos en México. Su historia no nace en una oficina, sino en las calles, recorriendo colonias, escuchando voces olvidadas y convirtiendo esas demandas en propuestas firmes con candados y dientes. Activista social de vocación, político por convicción, Ismael es parte de esa ola que apuesta por cambiar la narrativa política en Baja California y todo el país. Hoy nos comparte el camino que lo ha llevado hasta aquí, los desafíos que ha enfrentado y su visión de una Tijuana más justa, moderna y humana. Cada persona que ha alcanzado el éxito dejó una huella, un camino marcado por decisiones, desafíos y momentos clave. En Huellas de Éxito descubrimos esas historias, exploramos las lecciones detrás de cada triunfo y encontramos la inspiración para dar nuestro siguiente paso. ¿Estás listo para dejar tu propia huella? Acompáñanos en este nuevo episodio y descubre cómo hacerlo. Bienvenido, Ismael. Muchísimas gracias por aceptar venir a la entrevista a Huellas de Éxito. Sin duda, un privilegio que estés acá. Lo platicamos hace 2 años, si no mal recuerdo. Correcto, así es. 2 años te planteé más o menos el proyecto. Esto era un proyecto, todavía no había nada en concreto. Después vino una parte donde no se compaginaron agendas. Y bueno, tenerte hoy aquí de verdad es un privilegio que te hayas hecho un breve espacio entre tu agenda en Ciudad de México para estar acá. Bienvenido. Amigo, pues muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar en tu programa. Me acuerdo mucho cuando lo platicamos y mira, es un hecho, va avanzando. Sí, vamos avanzando todos. De verdad que aquella vez que platicamos en tu visita a Ciudad de México, que conocí tu historia, de verdad me quedé muy sorprendido del hombre en quien te has convertido, o el hombre que ya eras y que yo desconocía, más bien. Y pues nada, yo creo que México necesita más hombres como tú y sobre todo este tipo de personas con calidad humana que no necesitan estar alardeando su labor social para ser reconocidos. Y creo que el reconocimiento viene precisamente de la sociedad. Acaba de leer justo un post que pusiste de una mujer policía que lamentablemente falleció y que bueno, ella hablaba al respecto, ¿no? Del compromiso social y sobre todo del reconocimiento de las personas. Cuéntame tú cómo ves esta situación. Fíjate que hoy en día la imagen del policía está por los suelos, tanto en Tijuana como en cualquier otra parte del país. Tú ves a un policía y lo primero que pasa por tu mente es corrupción. Y en ese sentido, desde la sociedad civil organizada, tu servidor, junto con un grupo de mujeres y hombres muy valientes que hemos trabajado la prevención del delito a través del Consejo por la Seguridad y el Bienestar Social de Tijuana, una asociación civil que ya está por cumplir su 3er aniversario precisamente, pero 5 años ya trabajando en Tijuana. Nosotros siempre hemos creído que hay buenos policías. Claro. Y mientras existan buenos elementos, pues hay que hacer como sociedad civil todo lo que nos corresponda para que también a ellos les vaya bien. Creemos firmemente que un policía bien pagado, un policía que tiene créditos de vivienda, un policía que sus hijos tienen acceso a becas escolares desde el preescolar hasta la universidad, por ejemplo, prestaciones, jubilaciones, etcétera, lo pensaría 2 veces para poderle servir al crimen. Y en ese sentido, nosotros a través de los comités de seguridad que hemos formado en Tijuana, trabajamos muy de cerca de la policía municipal y hemos identificado cuándo un policía es buen elemento y cuándo un policía no ejerce bien su función. Claro. Y en ese análisis, en un promedio entre 6 meses o 1 año, nosotros podemos evaluar si los jefes de distritos, que son quienes llevan toda la responsabilidad de la seguridad en varias comunidades por distritos, pues merecen o no un reconocimiento. Y ahí precisamente el tema que tú bien refieres es una policía que apenas murió en un accidente en Ensenada, en su día libre, y era una jefa de distrito que estuvo unos cuantos meses allá en un sector en Santa Fe, en Tijuana, y cuando nosotros la invitamos para recoger los reconocimientos de la tropa, de los subjefes, de los mandos policiales, ella en particular dijo, ¿cómo me hubiera encantado a mí recibir uno? Porque cuando un policía recibe un reconocimiento de la oficina, pues es parte del protocolo diario, ¿no? Cuando sucede.
Pero cuando viene desde la sociedad civil que un ciudadano o ciudadanos comprometidos lo entreguen, tiene un valor incalculable. Y me quedé con esas palabras precisamente antes de partir anoche, en la madrugada de hoy, precisamente en vuelo hacia la Ciudad de México. Me tocó ir al velatorio de la oficial y sorprendidísimo de ver tanta cantidad de policía afuera con familiares. Era un extraordinario elemento de esos de que deben permanecer en Tijuana, en México, en todos lados. Claro. Sí, sin duda, como bien dices, creo que no está reconocido, no está reconocida la labor de los policías, y creo que se les debe principalmente remunerar como es debido, precisamente para que tengan una buena calidad de vida, tanto ellos como su familia, y no tengan ni siquiera la necesidad o tal vez la idea que de repente se les puede cruzar de ser corruptos o de pedir sobornos o algo. Estando bien capacitados, teniendo las herramientas que necesitan y teniendo un buen salario, creo que eso estaría cubierto, pero desafortunadamente las partes que les toca hacer esa labor de repente están más enfocados en otras labores. Pero yo espero que más adelante se pueda ir construyendo esa estrategia o esa visión para proteger a quien nos protege, ¿no? Y quienes arriesgan la vida, sobre todo. Así es. Pero bueno, a ver, vayámonos un poco desde el principio, desde las bases. Claro. ¿Quién es Ismael Estrada? ¿Quién es Ismael Estrada antes de algún cargo o de alguna responsabilidad política o social? Ismael Estrada es un niño que nació un 27 de noviembre de 1983 en una colonia popular de nombre Luis Espinosa del poblado Capetagua, Chiapas, un estado con mucha belleza pero muchas carencias en todos los sentidos. Ismael Estrada es un hijo de agricultores, tanto de padre como de madre, que estuvo hasta los 17 años trabajando el campo junto con sus papás, trabajándolo y estudiando, porque tenía que trabajar en el campo, darle duro en mi tiempo libre para poderme ir muy temprano a estudiar. Y cuando ya me alcanzaba la noche, después de tener las tareas en el campo, pues era momento entonces de agarrar el lápiz y ponerme al corriente con lo que tenía que hacer con tareas. A pesar de ese esfuerzo, afortunadamente siempre estuvimos en los primeros lugares desde la primaria, secundaria, preparatoria. Me gustó mucho desde un principio involucrarme en todo lo que generalmente a los niños a esa edad les da pena y tiene que ver con bailables, con poesía, con oratoria, y me gustaba la competencia, me gustaba meterme de lleno. Yo me acuerdo, y seguramente para quienes me ubican desde allá de Chiapas van a reírse de lo que voy a decir, pero yo me acuerdo una imagen en el campo. Imagínate tú, 2 hectáreas de tabaco, nos tocó cultivar tabaco. Me sé todo el camino del tabaco, de principio, desde que es una semilla hasta que lo tienes en las manos ya como un cigarro. Pero imagínate un campo del tabaco y yo a la mitad arando esa tierra con mi padre en el arado y yo montado en el caballo, pero preparándome para el concurso de oratoria desde el caballo montado. Entonces me acuerdo que mi padre en algún momento me dijo, híjole, yo creo que ya hasta yo me lo sé, o sea, porque pues era de darle, terminaba una vez, vamos por la segunda y vamos por la tercera hasta que me entraba la noche y terminábamos. Pero eso me ayudaba, amigo, porque no tenía yo más tiempo para poder practicar y como siempre he sido competitivo, me gustaba llegar y poder participar y sobre todo ganar. Claro. Disfrutaba esa parte. Entonces, Ismael Estrada viene desde ahí. Tuvo y tiene todavía, gracias a Dios, a una madre que me enseñó el camino de la gestión social. Desde muy pequeño yo veía a mi madre cómo estaba metida desde el comité de padres de familia en la escuela, desde el comité de la iglesia, cómo se organizaban para hacer fiestas, vendimias, etcétera, y poder construir cosas, cambiar los entornos desde la misma comunidad. Antes de llegar a ese punto porque me imagino que ahí nace tu pasión por el activismo, nárrame, cuéntame cómo era un día en el campo y la escuela desde que te levantabas. O sea, ¿qué ocurría en tu día a día? Mira, mi día empezaba de entrada. Imagínate a un niño de 3 años que ya está caminando con una ollita de peltre, esas pequeñitas, llena de abono. Y ahí en un cultivo de tabaco, precisamente agarrando de a puñito, ya como podía, echándole una patita y levantándote con tu papá a eso de las 5 de la mañana para poder preparar todo, irnos a donde estaba la siembra y comenzarle a dar
hasta que el sol se pudiera meter si era fin de semana. Cuando me tocó ya poder estudiar, entonces en cuanto daban las 7 de la mañana, yo tenía que agarrar mis cosas, prepararme para estar a las 8 precisamente en la escuela, y en cuanto terminábamos, regresar a la casa, dejar mis útiles escolares y agarrar mi ropa para el trabajo y vámonos a chambear. Wow. Ese era un día a día. Yo me acuerdo, te voy a contar algo rapidísimo. Un día nosotros nos levantamos junto con mis hermanas y otros amigos más de allá de la comunidad, y resulta que solamente teníamos un transporte que nos podía llevar al poblado donde estaba la secundaria. Y si te levantabas por alguna razón unos minutos tarde, el transporte te dejaba. Pues imagínate a Ismael, sus hermanas y otros más montado en una carreta con unos bueyes, que alguien nos daba algún raite, o en un tractor, y así llegar precisamente hasta el pueblo para poder estudiar. ¿A cuánto tiempo estaba del...? El poblado de nosotros a la comunidad es un promedio de 30 a 40 minutos en carro. Y en carreta me imagino que era un poquito más. Un poquito más, y en tractor pues no se diga. Hoy en día ya está cambiada, la vialidad ya está pavimentada. Cuando yo te hablo, eso era terracería. Lo primero que yo tuve después, gracias a Dios, fue una bici. Y en la bici a pedalearle. Vámonos. Porque el deseo de Ismael era no permanecer en el campo. Claro. A pesar que me gustaba el campo. Desde muy pequeño me puse la meta y dije, mi vida no pertenece al campo. Honro al campo, lo amo y demás, pero sé que puedo hacer mucho más en otro lugar. Claro. Y mencionabas ahora sí, tu mamá en la sociedad de padres de familia, estando como muy presente. ¿Ahí nace tu pasión por el activismo? Correcto, ahí viendo a mi madre cómo se organizaban, cómo discutían ideas, cómo organizaban tequios en las escuelas. El tequio muy coloquial que viene desde muchos años atrás, pues es fundamental en las colonias porque fortalece el tejido social y la convivencia. Después a mí me tocó ya en la parte cercana a la adolescencia encabezar por parte del cura que teníamos del pueblo, que llegaba a darnos catequesis y demás. Me encargó poder capacitar a padres de familia y a varios de mis compañeros, incluyéndome, que íbamos a tener nuestra confirmación. Entonces, desde ese entonces me gustó estar en esa parte de poder organizar, de poder instruir, de poder ayudar. Y recuerdo que los padres de familia, cuando me vieron, yo tenía escasos 15 años. Y estar ante un grupo de padres de familia junto con los padrinos y demás, y hablarles de lo que es la palabra de Dios y de muchas otras cosas que para poderlos formar, fue muy valioso para mí. Me enseñó, son tablas que aprendes definitivamente. ¿Cuántos años tenías cuando 15 años. Wow. 15. Y ya desde ahí te enfrentas como a hablarle, ¿no? A la gente. Desde ahí me enfrento. Fíjate que cuando yo salí a los 11 años de la primaria y llegué a los 12 a la secundaria. Entonces, cuando llego a la secundaria, casi cumplo los 12 años, y yo me acuerdo que era súper chaparrito. Sigo siendo chaparro, pero era súper chaparrito. Y era el bullying en el transporte porque apenas se alcanzaba. Y entonces, lo que sí tenía desde muy pequeño era carácter. Y ahí de aquel que se atrevía a hacerme algo porque no me dejaba. Y hasta la fecha el carácter aflora. Pero cuando llegué a la secundaria, por ejemplo, a mí me gustaba la oratoria. Y entonces resulta que en la primera que me anotó, en primer año, había una compañera que llevaba ya 2 veces, era bicampeona. Liliana se llama. Y todavía vive. Y entonces me dice Liliana, oye, ¿y tú quién eres? No, pues soy Ismael Estrada. Ah, ¿sí? ¿Dónde vienes? No, pues de Luis Espinosa. Ah, ok. No, pues yo soy bicampeona, etcétera. Ok, no, pues mucho gusto. Entonces ya estábamos preparándonos y ella me dice, yo voy por mi tercero. Bien segura. Y yo, pues imagínate, un niño ahí, nada. Y mi discurso se llamaba La pobreza en Chiapas. Y lo escribí. O sea, no que fui con un autor, o sea, yo agarré y a ver, yo quiero decir esto y esto y esto. Me lo aprendí. Y era un auditorio súper lleno. Habían 300 personas a reventar, yo me acuerdo. Y fui el penúltimo de como 30. Wow. Y a ella le tocó ser como la número 3 o 4. Y al penúltimo ya todo el mundo está durmiendo. Sí, está cansado. Y cansado, los jueces. Y yo me acuerdo que iba subiendo el primer escalón y mi voz siempre la he regulado porque es muy fuerte. Y lanzo el primero y despierto al público. Y de ahí no lo solté. Y ahí descubrí mi pasión
precisamente de no tenerle miedo al público, de poderme desarrollar. Ahí empezó la política. ¿Cuál era el tema central? O sea, sí, la pobreza en Chiapas, pero ¿qué era lo que querías dar a conocer o cuál era el punto precisamente que hiciera despertar a ese público que estaba ahí? El punto central de ese discurso es lo que en política muchas veces se ha discutido y tiene que ver cómo un estado con mayores riquezas naturales enfrenta graves problemas de pobreza y miseria en el campo, como el campo que nos da todo, ¿no? Es mal pagado. Y yo me iba a la raíz, al fondo, a decir, es que hacen falta políticas públicas, es que hay que mejorar, es que hay que incentivar, hay que innovar. Desde ese entonces tenía esa visión de que había que apostarle a mejorar la calidad de vida de quienes vienen desde las bases para que podamos tener una sociedad, pues, por lo menos más justa. Claro. Oye, a veces yo lo platico, pero como bien dices, desafortunadamente yo no tengo tanta cercanía con el campo. Tú sí, y a lo mejor ahorita me vas a corregir, porque a veces me ha tocado que me dicen, es que hablas desde tu privilegio. Pues, posiblemente yo lo traduzco a mi desconocimiento, más que privilegio, mi desconocimiento. Por ahí yo tengo una idea que si llegaran estas políticas públicas al campo de Chiapas o llegara este desarrollo al estado, me viene de repente la idea como en lugar de ser benéfico sería catastrófico. Se empezaría un saqueo y una sobreexplotación de los recursos que tiene el estado. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo desde el otro lado de la moneda. Yo creo que si nosotros le apostáramos al campo y que poco a poco nosotros fuéramos incentivándolos, creando mejores programas en el de que no solamente estires la mano y te doy, claro, ¿no? Sino que seas autosuficiente. Sí. Entonces estaríamos empoderando nuevas generaciones, claro, nuevos niños, jóvenes que traen una visión de salir adelante. Porque déjame decirte que el campo es un círculo. Es decir, tú naces, creces y crees que vas a morir en el campo. Y ese es un círculo vicioso. Y yo le digo a las nuevas generaciones que incluso hoy en día están enfrentando la realidad en el campo, en cualquier estado de la República, en el que no hay que limitarnos. Es decir, nos tocó tal vez una cruda realidad, es cierto, pero el poder darte la oportunidad de estudiar y crecer en esa parte te abre todas las puertas después, porque hay que proponérselo, hay que salir de esa zona de confort. Y basta con proponérselo y basta con tener esas ganas, porque de repente yo he platicado con personas y dicen, no, es que pues yo era muy pobre, yo tenía carencias, la escuela me quedaba a 5 kilómetros caminando, yo no pude porque mi papá, porque mis circunstancias, y de repente volteo y descubro casos como el tuyo y es de, entonces, ¿se puede o no se puede? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Basta con solamente tener la convicción y la energía de decir yo puedo lograr más? Por supuesto, y lo digo con mucho orgullo hoy en día. Yo recuerdo en la secundaria, por ahí en el primero o segundo año de secundaria, en la clase de educación física, yo traía unos tenis que venían heredados desde la primaria y los tenis, lo tradicional de cuando sucede, ¿no? La suela, se levanta la suela. Y no había en casa para un nuevo tenis. Y entonces yo como pude con la cinta lo amarré y me fui a mi clase porque tenía que sacar adelante la clase. Porque por mi mente no estaba lo que estaba sufriendo en ese momento. Por mi mente estaba pasando lo que yo visionaba y quería alcanzar. Y eso era razón suficiente que me motivaba todos los días de levantarme bien temprano para poder alcanzar el camión que me llevaba o agarrar la bicicleta cuando no había el recurso para poder pagar el camión. Y yo decía, al final va a valer la pena. Estoy convencido que vale la pena. Recuerdo algo que me marcó a mí a los 17 años. Y no lo voy a olvidar porque mi padre y mi madre a esa edad, todavía de los 17 años que yo tenía, todavía ellos cultivaban el tabaco. Y hay una parte que se llama el enfarde del tabaco, que es la parte ya casi final cuando estás por vender lo que tú ya cultivaste del tabaco y llevarlo a procesar. Y había un trabajador ahí que le decía a mi papá se llama igual que yo, o sea, señor Ismael, pues no invierta en Ismael, aquí lo voy a ver en el campo trabajando, pero lo dijo con dolo, como a él le tocó una realidad distinta, ¿no? Y creo que ese egoísmo es el que precisamente desincentiva a la gente para poder seguir adelante. Yo de frente le dije a los 17 años, estás equivocado, yo no voy a quedarme aquí en el campo. Y no porque no quiera el campo, o sea, quiero algo más para mí, para mi sociedad.
Y a los 17 años Ismael iba en un autobús de Escuintla, Chiapas, 15 horas a la Ciudad de México, donde lo esperaban sus tíos en su casa y lo esperaba un examen en la UNAM de 120 preguntas que tenía yo que pasar para poder colocarme en un espacio en la universidad. Claro. Yo recuerdo perfecto, antes de llegar a este punto de la universidad, un amigo que trabajó, él es agrónomo por Chapingo y trabajó en Zagarpa y demás. Un día nos invita a su pequeño ranchito en Tlaxcala y veo y tiene los domos del, ¿cómo se llaman? Se me fue. Bueno, tiene los domos donde se producía jitomate, invernaderos. Tenía sus invernaderos donde se producía jitomate y fresa por medio de goteo y ya estaba produciendo otro tipo de verduras y fruta y demás. Entonces yo le preguntaba que cómo le hacía, que si él por estar cerca en Zagarpa tenía la facilidad o dije, para ver, ¿no? Dije, porque pues él está allá adentro, pues cómo no va a tener esto. Y me dijo, si la gente del campo supiera que tienen todos estos apoyos, una serie de apoyos para lograr que sus tierras produzcan, lo podrían lograr. Dice, pero no hay quien se acerque y quien les diga, señores, aquí tenemos estos, ¿cómo los apoyamos? Tal, porque prefieren que esos recursos se destinen a otras cuestiones, ¿no? Entonces me quedé pensando, claro, si esos recursos realmente bajaran al campo, otra historia sería. Y estamos hablando ahorita nada más de recursos, no nos estamos metiendo en cuestiones donde llegan la mafia o gente, porque también me ha tocado escuchar que les rentan o les expropian las tierras y pues dicen, no, pues te las cedo para que produzcas lo que tengas que producir con tal de que no me mates o me des una renta por mi terreno y pues yo me deslindo. Entonces es una serie de políticas públicas que hay que empezar a implementar para que esto llegue a buen puerto. En este afán de salir, de lograr más, ya regresando un poquito, llegas a la universidad. Sí. ¿Cómo ves? Vienes del campo, de una situación sociocultural y te enfrentas con el enorme monstruo que es la Ciudad de México. ¿Cómo lo vives? En ese entonces Distrito Federal todavía. Lo primero que me preguntaban en los primeros días, quienes se acercaban, era, y sabían que yo decía que era de Chiapas, es ¿por qué no tienes el acento? O sea, ¿por qué a diferencia, no, por qué no hablas tzotzil, por ejemplo? Y yo les decía, bueno, es que Chiapas tiene más de 12 regiones y cada región tiene una forma distinta y culturalmente, gastronómica y de todo, de forma de conducirte, de hablar y demás. Y ellos esperaban que por ser de Chiapas yo tuviera un acento indígena, por ejemplo. Y de la región costa de donde yo vengo es distinto, ¿no? Poco a poco ha ido cambiando. Hoy en día yo voy a Chiapas, a la zona costa, y digo, ya se perdió tal vez esa parte que era antes, ¿no? Hay muchas cosas que luego pues el intercambio multicultural hace que cambien. Pero llegar a la universidad, como bien refieres, a los 17 años, a una ciudad monstruosa, pues fue difícil, sobre todo adaptarme. Viniendo de un lugar donde pues hay ríos, donde hay árboles, o sea, ¿no? Y llegar a una ciudad donde lo primero que es el smog. Y fue difícil. Yo me acuerdo que para poder estar en el primer año de la universidad, mi papá ya estaba en Estados Unidos, se fue de migrante, y mi madre se quedó al frente. Ella cultivaba en ese entonces plátano. Y mi madre, lo que vendía de plátano, me enviaba un dote y decía, pues para que puedas subsistir, porque no había otra manera de poder estudiar. Y mi tía aquí en la Ciudad de México, la señora Dora Maldonado, ella se encargaba de apoyarme muchísimo en la casa. Tenía un espacio donde vivir y me acuerdo que yo tenía una garrafita de agua que llenaba todos los días, porque no había otra manera, ¿no? Pero mi mente decía, tengo que terminar la universidad. Ya estoy cerca de lo que quiero ser. No puedo rajarme.
yo lloraba. Fue muy difícil porque mientras yo estaba cursando ya el primer año de la universidad, me estaba perdiendo de los 15 años de mi hermana la menor, y en el que yo me había involucrado antes de venirme a la Ciudad de México en la organización. Yo pensaba dar las palabras, algo padre, y tuve que hacer un video para mi hermana en donde estaba diciéndole muchas felicidades, pero no puedo estar, ¿no? Estoy aquí y le estoy echando ganas. Y hasta el segundo año pude obtener la beca de Fundación UNAM. Y eso fue un respiro y un alivio para mí. Por eso siempre digo que hay rutas, hay puertas. No es como el sufro, sufro, sufro. No, es, a ver, la vida sí te tocó vivir, pero no lo es todo. Claro. Puedes salir adelante. Sí fue difícil, fue muy complicado. Yo me acuerdo que me tuve que meter como a 3 idiomas. Llevaba ruso, incluso italiano, y pues y el inglés. Y después entrenaba en el gimnasio porque prefería yo hacer todo, incluso en la biblioteca, para ya irme listo, nada más llegar a dormir a la casa y levantarme al siguiente día. Claro. Sí, claro, aprovechar el tiempo y despejar, ¿no? También la mente de no estar pensando o anhelando estar en Chiapas con tu familia, intentando también despejarte, no ser un punto de fuga. No sé si así era. Y de hecho, cuando teníamos las vacaciones, mis vacaciones era regresar a Chiapas en camión y a darle al campo. Wow. O sea, la historia del campo termina prácticamente cuando terminó la universidad. Mi abuelo, que ya falleció, el papá de mi mamá, fue alguien al que le agradezco bastante porque me apoyó para poder llegar a la Ciudad de México a los 17 años porque mi padre no quería. Mi padre, me acuerdo que una vez en unos arranques me dijo, tú vas a terminar de talachero en Tijuana. Wow. Y yo dije, ¿cómo voy a terminar de talachero en Tijuana? A ver, si por algo llevo buenos promedios, me he esforzado. O sea, dije, ¿en Tijuana inflando llantas, parchando llantas? Dije, no. Y mi abuelo me dijo, ¿qué hay que hacer? Le dije, pues es que no tengo dinero para el boleto. ¿Cuánto cuesta? En ese entonces eran como 400 pesos. Y ahí ves a mi abuelo aportando el recurso y lo que haga falta. ¿Y sabes qué hice? De la beca Fundación UNAM que me dieron en el segundo año, comencé a ahorrar. Y cuando vino nuestra graduación, que vinieron los paquetes que se arman, yo dije, este boleto es para mi abuelo y aparte le voy a enviar su boleto para que venga a mi graduación. Y mi abuelo llegó con su sombrero, con su traje, bien orgullosísimo, porque aparte era el primer nieto que llegaba a la universidad. Entonces era algo tan padrísimo que yo ahí volteé a ver y dije, valió la pena todo. ¿Tu papá ya estaba en Estados Unidos? Mi papá estaba en Estados Unidos. Cuéntame, ¿qué lo orilló irse de inmigrante? Y llegó un momento en el que, como todo en el campo, comienzan a malbaratarse los precios, ¿no? Empieza a caer la calidad de las ganancias, y ya no era suficiente. Entonces mi padre se va y se va con la esperanza de poder tener, obviamente, una mejor calidad de vida para nosotros, etcétera. Pasan varias cosas ahí con mi padre y finalmente regresa años después mi padre. Y yo ya estaba trabajando en el Congreso aquí en la Ciudad de México 2017, si no me equivoco, cuando tenía yo casi 12 años sin ir a Chiapas. 12 años, wow. Y entonces me di la oportunidad de ir para poder hablar con mi padre y decirle, padre, te amo, te perdono por todo lo que hayas hecho, pero te agradezco por la vida, pero también porque de no haber estado contigo ahí en el campo, la vida no me hubiera empujado a estar donde hoy estoy. Claro. Y hoy en día la relación con mi padre es divina. ¿En qué región me dices que En la zona estabas? costa, en el Soconusco. ¿A cuánto está de Tuxtla Gutiérrez? La de Tuxtla Gutiérrez estará como a unas 3 horas aproximadamente, 4 horas. Ahorita que mencionabas llegar a la ciudad y enfrentarte, pues las diferencias que hay, me imagino, me estaba acordando de una de las clases que es precisamente historia, sí. Historia de la política en México. ¿Cómo viviste o qué contrastes tienes de aquel, si no mal recuerdo, 1 de enero de 1994? Sí. ¿Tú qué recuerdos tienes o cómo lo viviste? En mi familia, mi papá era priista, mi mamá priista, mi abuelo materno perredista y yo, a la edad de 6 años, panista. Wow. Era una mesa en la que discutía con mi abuelo de política y con mis padres. Cuando llega esa parte que tú bien refieres, pues yo era férreo opositor.
Férreo opositor. Del movimiento, del del movimiento. ZLN. Del movimiento. Porque mientras en todo el país, incluso maestros que yo tenía en la primaria, yo tenía maestros en la primaria que llevaban los póster tipo socialistas y demás, y con Che y con Marcos, etcétera. Y yo a esa edad confrontaba a los maestros y le decía, ese movimiento no nos va a llevar a nada. O sea, es un movimiento que trae otros fines, pero no la verdadera realidad que estamos viviendo nosotros. Claro. O sea, quien quiera que está viendo esto, cree en ellos que los Altos, que el norte de Chiapas lo es todo. Es una parte nada más. Y entonces se confundía mucho. Yo todavía llego a la universidad y era admiración total al movimiento. Claro, y hasta había playeras con Marcos. Por supuesto. Y yo siempre decía, no. O sea, un movimiento debe trascender más allá. Si ese movimiento hubiese sido entonces lo que se planteó desde un principio, hoy el estado de Chiapas fuera por lo menos uno de los estados más competitivos en el país. Claro. Con una realidad distinta y sigue siendo igual que Oaxaca, lamentablemente, uno de los estados con mayor rezago social y pobreza extrema. El sureste, políticamente olvidado. Totalmente. Y no nada más Chiapas, Oaxaca, Tabasco y demás. ¿Cómo ves ahora el desplazamiento social por el narco? Fíjate que lo veo en Tijuana. El estar en Tijuana, una ciudad fronteriza, a donde llegan gente de Michoacán, gente de Guerrero, de todos lados, donde está muy pesado el narco, el crimen organizado, y llegan huyendo porque les han arrebatado pues prácticamente todo. Y llegan con la esperanza de poder cruzar y obtener un asilo político que les permita permanecer en Estados Unidos y cambiar entonces su calidad de vida. Y hoy con las políticas migratorias, lamentablemente, desde hace ya un año aproximadamente, han batallado muchísimo. Y veo en Tijuana que cada vez llega más gente. Hoy en Tijuana el crecimiento poblacional se ha disparado casi cercano a los 3 millones de habitantes. Wow. Tan solo en Tijuana. Pero de migrantes. Ya en la población general. Es decir, la migración ha impactado el crecimiento poblacional de Tijuana y por ende la demanda de servicios, la demanda de empleo, la demanda de salud, porque es gente que ya no ha podido estar cruzando hacia Estados Unidos y en vez de regresar a su estado, prefieren quedarse allí en Tijuana, en Baja California, para poder tener una mejor calidad de vida. Claro, y qué fuerte, ¿no? Sí, son muchas historias, por eso dicen que Tijuana es pluricultural. Te encuentras de Sinaloa, de Guerrero, de Chiapas, de todos lados. Tú estás en una reunión, de repente el alcalde o la gobernadora dice, levanten la mano, ¿de dónde son ustedes? ¿Quién es de Tijuana? Y por ahí 3, 4 de Tijuana, ¿no? Y 7 son de fuera. Entonces es increíble y con ello vienen desde el más chiquitito que está buscando un espacio en la escuela hasta el más grande que está buscando un espacio en la universidad o un trabajo para sostener a la familia. Claro. ¿Cómo nace? Bueno, creo que me estoy adelantando. Vamos saltando porque de ideas. Terminamos la universidad y dices, ¿qué sigue? Y en ese momento, ¿cómo llegas o qué te impulsa irte hacia Tijuana? Fíjate que curiosamente terminamos nosotros en el 2005. La universidad hace poquito y yo me acuerdo que los maestros, algunos nos decían que nosotros nos íbamos a morir de hambre por haber estudiado comunicación y periodismo. Y decía, mejor cambien de carrera, váyanse a los estados, hay más oportunidades, porque todos queríamos ser López Dóriga, ¿no? O sea, estar en un formato ya profesional y demás. Sin embargo, ¿qué me obliga? Resulta que en Chiapas mi padre acababa de regresar de Estados Unidos y en Tijuana se encontraba ya mi hermana, la menor, que hoy es abogada, que había intentado 2 veces hacer el examen en la UNAM y no había quedado para comunicación y se tiene que ir a Tijuana porque un primo le dice, vente, acá hay una escuela que es la Universidad Autónoma de Baja California en la que puedes entrar, puede haber una oportunidad para ti, y se va y le digo, vete. Y entonces mi mamá, por ser la menor, dice, no, pues la alcanzo, y se va de Chiapas para allá. Y resulta que la mayor también se va de Chiapas para allá. Y entonces les digo, oigan, pues yo ya terminé, la tesis la están revisando, ¿qué hago? Y trabajo pues no he podido encontrar, ¿no? ¿Me voy a Chiapas o me voy a Tijuana? Y mi madre me dice, pues vente a Tijuana. Y decido irme a Tijuana. Cuando llego a Tijuana, resulta que sobre la mesa de la casa donde estábamos rentando había un esto de las Californias.
Y empiezo a ojear el estado de las Californias. Y como cualquiera que termina la universidad, veo un aviso que decía, se contrata corrector de estilo. Y entonces me acordé de nuestras clases de corrección de estilo. Claro. Y dije, pues es corrección, es la carrera. Voy a ir a ver. Eran 750 pesos a la semana lo que ofrecían para poderte quedar en ese puesto en Tijuana. Y decido quedarme. Yo me acuerdo que mi papá, mi mamá me decían, te vas a morir de hambre, ese sueldo no te va a alcanzar. Y yo decía, no, o sea, tengo que hacer algo. Y en alguna ocasión volteo y hay una plaza que se llama Plaza Río y había entonces la comercial mexicana. Había una comercial mexicana y volteo a ver, digo, yo creo que ahí debe de haber algo de mercadotecnia, voy a ir a ver. Y fui a ver, resulta que ya lo acababan de dar. Me dicen, sabes que ya no tenemos el espacio, pero si gustas puedes estar en piso y en lo que se suelta la oportunidad, pues vemos. Le digo, sí, nada más que ya entré a trabajar en las tardes allá, no voy a poder estar de tiempo completo. No importa, quédate en la mañana. Yo era cajero. Wow. Imagínate lo que te estoy diciendo. Era cajero, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde entraba en el periódico hasta el cierre, hasta la madrugada. Claro. Y así duré el primer año hasta que se suelta una oportunidad en el periódico para poder ser reportero. Y entonces tengo que renunciar a la comercial mexicana como cajero para poder estar como reportero en la mañana y como corrector de estilo en la noche. Claro. Y después por ahí a mi jefe de corrección de estilo le da un paro cardíaco y yo lo suplo y después entra otro compañero, pero él se va a otro periódico, me quedo con 3 plazas en la noche, madrugada, y entonces a mí me estaba yendo de maravilla. Claro. Ahí fue como pude conseguir mi casa, compré mi primer carro y yo dije, bueno, pues estoy bien a gusto, aunque con ojeras y demás, pero pues al final me está yendo bien, ¿no? Así fue, yo me acuerdo que me hicieron un examen cuando llegué al periódico en El Sol de Tijuana y me dijo el director, es que saliste muy alto, ¿dónde estudiaste? Le digo, estudié en la UNAM. ¿En la UNAM? ¿Vienes de la UNAM? No. ¿Cuándo empezamos? O sea, el prestigio de la escuela. Claro. A la par, así como estabas en el supermercado y luego te fuiste al periódico, nada más te faltaba vender mole los domingos, yo creo. Solamente. ¿En ese momento también lo compaginabas con tu labor social? Empezamos con mi hermana a organizarnos, sobre todo en los días del niño y Navidad, de buscar esas comunidades donde pudiéramos llevar juguetes para niños de escasos recursos. Era una labor que hacíamos y ahí empezamos a marcar la pauta en Tijuana. De a poquito empezamos a conocer gente muy valiosa en las colonias. Y cuando vinimos a ver, ya nos empezábamos a meter en los temas de cómo gestionar para mejorar un centro comunitario, cómo gestionar para mejorar un parquecito, y nos empezamos a investigar y resulta que a mí se me da la oportunidad para poder entrar al Ayuntamiento de Tijuana en el 2007. ¿Crees que se haya conjuntado el trabajar directamente en el periodismo, en uno de los diarios más importantes o más leídos de Tijuana, junto con este acercamiento con los políticos y la gestión social, para que se fuera dirigiendo tu carrera hacia este lado de la política? Fíjate que curiosamente yo recuerdo muy bien que en el periódico, en El Sol de Tijuana, había un jefe de información. Y en este jefe de información resulta que se va a la campaña con Jorge Ramos, que fue el alcalde 2007-2010. Y me acuerdo que me dijo una cosa, me dijo, Isma, si ganamos la campaña, tú te vienes al equipo conmigo. Y yo dije, ay, sí, seguramente los políticos de siempre, ¿no? O sea, todos dicen igual. Y no creo que ocurra. Pues resulta que yo ni estuve en la campaña y cuando ya ganan, me mandan a llamar y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya ganamos, estamos armando el equipo, vente. Y me fui a una plática donde habían otras personas más del equipo y ahí empezó mi llegada a comunicación social. Casi 15 años en comunicación social gobierno. Estuve trabajando tanto en municipio como en estado. Y en la política, mi primera oportunidad ya como político en particular llega hasta el 2021. Wow. Ya para el 2021 yo ya venía compaginando la parte de el altruismo, el de meterme a poder ayudar a la gente. Pero en el 2021 en particular, yo ya tenía una organización que estaba por convertirse en asociación civil. Okay. Y en el 2021 me dan la oportunidad en un partido político conservador de Tijuana para poder participar como candidato a regidor LGBT.
Wow. ¿Quién te invita o cómo llega la propuesta y por qué precisamente para encabezar esta bandera? Fíjate que había una mesa en donde estaban sentados los dirigentes de los partidos del PAN, el PRI y el PRD que iban en alianza. Yo estaba en el PAN en ese momento. Y entonces el presidente del PAN Tijuana me dice, ¿sabes qué? Pues se está discutiendo en la mesa la pelotita de quién se queda con la cuota LGBT. Y al parecer nadie la quería, ¿no? Entonces resulta, me dicen, pues, pero queremos preguntarte si tú quisieras esa oportunidad, si estás dispuesto a enfrentarte al mundo, porque es salirte de tu zona de confort y entonces salir al mundo y salir en esa cuota, y se los habían propuesto pues seguramente a otros de otros partidos y no la quisieron, ¿no? Por el temor de ser juzgados, qué sé yo. Y cuando lo primero pasó por mi mente fue, esa posición es para ayudar a la gente. Claro. Por supuesto que estoy puesto. Y entonces así llega la oportunidad y me convierto en el candidato en la planilla Wow. LGBT. Dices que tus propuestas llevan candados y dientes. Háblame, ¿a qué te refieres con eso? Que no deben de quedarse solamente en buenas intenciones las cosas en el gobierno, que debemos de transitar a políticas públicas. Soy un fiel creyente que los gobiernos deben de dejar en sus leyes, en sus reglamentos establecido lo que hay que hacer. Porque aquello que no se traduce en presupuesto, pues es demagogia, ¿no? Son solamente buenas intenciones. Entonces, si son buenas intenciones, resulta que este gobierno no te está garantizando que el que viene va a darle continuidad a lo bueno que se esté haciendo. Y dientes, eso obviamente se tiene que sancionar a quien no haga su chamba en el gobierno. Porque si no, entonces la corrupción jamás se va a terminar. Claro. Entonces, a eso me refiero cuando tenemos que hacer un esfuerzo porque quede marcado en la ley, garantizando los derechos, salvando, obviamente, y estipulando ahí que debe de haber el recurso para ejercer tal cosa. Claro. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre un político tradicional y un político con tus características? El territorio. El político tradicional está acostumbrado a la fotografía en un escritorio, a la firma de documentos y a los acuerdos en lo oscurito. Pero el nuevo político es aquel que está metido en el tejido social, reconstruyendo una sociedad que merece una segunda oportunidad. El que está trabajando con los líderes comunitarios, el que te conoce quién es líder de cada comunidad, y sobre todo que cuando vas, ya sabes que le duele. No vas a inventar el hilo negro, sino que vas directo al problema que hay que hacer. Claro. ¿Cuál crees que ha sido como el mayor reto o el mayor problema al que te has enfrentado? Lamentablemente en la campaña del 2024, que tiene poco, en el que yo fui candidato a diputado en el distrito 11 por el Partido Verde, a mitad de campaña yo recibo una llamada telefónica en la que me piden bajarme de la contienda. Y no me lo piden de las buenas, me lo piden de la mala, y me comentan detalles que solamente los más cercanos a mí pudieran saber, de dónde trabajaba mi mamá, a qué hora salía, a qué horas entraba, dónde trabajaba mi hermana la mayor, dónde trabajaba mi hermana la menor, a dónde llevamos a terapia a mi sobrino, o sea, todo es todo. Yo me asusté. Yo afortunadamente a casi a mitad de campaña pude tener protección, porque como hemos trabajado el tema de prevención del delito en muchas comunidades en Tijuana a través del Consejo por la Seguridad y Bienestar Social de Tijuana, que es asociación civil, la que me tocó fundar, pues yo me di y dije, yo necesito protección, ¿no? Y resulta que cuando llega esa llamada, me acuerdo que estaba el guarura a un costado mío escuchándolo, y fue muy complicado. Desde entonces, yo era alguien que contestaba cualquier número desconocido en mi teléfono. Y desde entonces dejé de contestar números desconocidos. A toda la gente le digo, si usted tiene mi número, mándeme un mensajito. Claro. Y yo me voy a comunicar con usted. Pero si usted me marca y no lo tengo registrado, es muy difícil que le vaya a contestar. ¿Se te cayó en ese momento como tu visión de la política? O sea, ¿iba todo bien? ¿Iba todo perfilándose para que llegaras y de repente llega esta amenaza? Porque hay que decirlo con todas sus letras, esta amenaza. ¿Se te cayó el mundo o tu visión de la política? Fíjate que al contrario, creo que me dio mucha más fuerza, porque creo que hay que transformar las cosas.
Y aunque sea crudo esa realidad, yo me acuerdo todavía de mayores crudezas que me tocó pasar desde muy pequeño y digo, uno trae la fuerza para salir adelante. Y lejos de rendirme y de bajarme de la contienda, cerré, honestamente, tuvimos una de las mejores campañas en el Partido Verde y la gente lo aceptó, la gente creía en nuestras propuestas y no, lejos de dar un paso hacia atrás, di dos hacia enfrente. ¿Cuál crees que, o más bien, cuál fue una o las propuestas principales que tenías en ese momento y cuáles crees que ya ahorita estuvieran convirtiéndose en realidad? Una de ellas, a mí me tocó manifestarme con policías municipales y policías comerciales que nos buscaron a la organización, a tu servidor. Me tocó irme a manifestar en Palacio como en 6 ocasiones por los derechos de los policías. Y hoy me da mucho gusto que a través del diputado Jorge Ramos Hernández, que fue precisamente el alcalde con el cual trabajé en el 2007-2010, está cabildeando varias de las iniciativas más importantes en materia de seguridad y de beneficios para el policía en el Congreso de Baja California. Era una propuesta mía también, que yo lo hice público, firmé incluso varios convenios ahí en campaña con los policías comerciales y también con los municipales. Otra de las propuestas por el área de Santa Fe, que es una zona muy grande de más de 170,000 personas, no tienen accesos y es muy conflictuado poder salir de esa zona, tampoco hay hospitales. Entonces mi propuesta era poder crear nuevas alternativas de salida y entrada hacia Santa Fe, por lo menos que tuvieran acceso a un hospital de especialidades médicas, era una de las propuestas muy fuertes. Y otra más por el tema de mi sobrino era poder mejorar las condiciones del autismo desde el preescolar hasta la educación básica, porque hoy en día, después de la pandemia, se multiplicaron los casos del autismo y esa parte muy sensible, fíjate, la gente se identificaba porque yo me acuerdo que andaba en los mercados sobre ruedas con los banners y eran de esos que se mueven, que los traes aquí atrás y le decían a mis dos compañeros que venían conmigo, espérense que estamos leyendo esa propuesta, ¿de qué se trata? Nos interesa. Yo le decía, es que hay que ver a los maestros sombra que acompañan a esos niños con autismo que no pueden dejar el pañal, por ejemplo, y que están condenados a no estudiar porque las escuelas no te lo aceptan. ¿Maestros qué? Sombra. Cuéntame, ¿cómo es ese esquema? El maestro sombra es una persona que tiene que estar a la par del estudiante que tiene alguna condición, como el autismo, por ejemplo, y que tienen que encargarse, si en el caso, por ejemplo, del cambio del pañal, de si el niño está alimentándose o no, de si el niño tiene una crisis, por ejemplo, poderlo atender. Este maestro sombra tiene que tener la preparación para poder atender, cosa que no tienen los maestros actualmente. Y obviamente que el niño pueda poder sacar adelante también las tareas que se le dejan. Claro. Pero lo más importante del maestro sombra es un auxiliar, que es como si estuviera papá o mamá con él, que no está permitido. ¿Él está al frente del aula o va acompañando al profesor encargado? Va acompañando al alumno. Pero entonces hay un profesor que está al frente de todo el grupo. Correcto. Y el maestro sombra solamente se encarga de ese niño. Sí, de ese niño o de varios niños si tuviéramos varios niños en condición en un salón. ¿Hasta cuántos puede incluir? Pues mira, por ejemplo, en Estados Unidos tiene salones de alrededor de 15 alumnos con condición y están hasta 4 maestros al frente de diversos tópicos, ¿no? Entonces poder aportar por lo menos hasta una cuarta parte del salón, porque no todo el salón tiene la condición. Claro. ¿Qué institución o en dónde se capacita a los maestros sombra? Debería tener un plan estratégico desde la propia Secretaría de Educación y estamos buscando eso. Recién apenas tuvimos una reunión en Palacio Municipal en una comisión de prevención de la violencia hacia niños y niñas en la que formo parte y comentábamos precisamente el tema de la inclusión. Y yo les decía, bueno, en los talleres de inclusión que ustedes tienen tanto para padres de familia como para maestros, ¿qué acciones está haciendo el Estado y el municipio para garantizar que los maestros puedan atender a este tipo de niños? Claro. Porque es una realidad que ya está presente en nuestras aulas y que muchas veces los maestros, por ejemplo, resultan ser que son quienes los castigan porque creen que es un niño hiperactivo, es un niño que está haciendo el berrinche y eso mismo también sucede en casa. Claro. Los mismos papás no saben diferenciar si su niño tiene condición o no. Claro, y volvemos al punto, ¿no? Al tema, en este desconocimiento o en esta falta de oportunidades. Hay muchas familias que no saben o no pueden detectar si su hijo tiene alguna condición. ¿Cómo hacerles llegar esta información a estas familias
cómo orientarlas para que el niño o la niña tenga este tipo de atención. De entrada, cambiando la mentalidad de nuestros maestros, primero, para que desde la escuela, que es donde hay mayor alcance, podamos atender esta problemática. Segundo, hacer un gran esfuerzo para llegar a los centros comunitarios donde está el tejido social en las colonias, de poder capacitar a nuestros propios padres para que sepan manejar, por ejemplo, una crisis emocional de un niño en esta condición, que puede llevarle a múltiples factores, incluyendo hasta poderse quitar la vida al niño desde muy pequeño. Claro. ¿Qué le dirías a quien hoy no siente empatía o siente desconfianza por los políticos en México? Que no todo está perdido. Yo siempre he dicho a la gente que hay que tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar, que habemos personas que estamos trabajando desde la política para hacer que las cosas realmente sucedan. Y tenemos esa sensibilidad porque recorremos la calle. ¿Qué le diría a la gente que cuando esté en una elección, al momento de llegar a una boleta, primero usted se pregunte si alguno de los que están en la boleta conteniendo para algún cargo público, por lo menos lo conoce, lo ha visto en su comunidad, es una persona que realmente ha estado metida en la sinergia de las colonias, o es un total y absoluto desconocido? Y si es un desconocido, pues estamos condenados más de lo mismo. Claro. Exactamente. Creo que el acercarse a la gente, saber sus problemáticas, literal, creo que eso vendría muy bien antes de solamente buscar el voto y desaparecerse, ¿no? Sobre todo porque la gente hoy en día ya no cree en los políticos. Exactamente. Hoy la gente, para todos los partidos políticos, me pasó en campaña, la gente no quiere saber nada. Pero cuando empiezas a hablar desde el alma, desde la experiencia, y empiezas a decirles, oye, esta persona ha hecho esto, esto y esto, ellos saben reconocer entonces que no se trata del político de siempre. Claro. ¿Alguna vez, precisamente en este desconocimiento, llegó alguna persona como a encararte o decirte, ¿tú qué vas a saber de mis problemas? ¿Te refieres a alguien en una comunidad? Ajá. En una ocasión, todavía yo no estaba en campaña, me tocó hacer un recorrido en una comunidad en la zona este de Tijuana y llegué tocando puerta para un tema de drenaje sanitario que queríamos impulsar y había un señor que estaba muy molesto y me acuerdo que me dijo, ¿usted qué va a saber si nunca se ha enfrentado a la pobreza? Usted no tiene ni conocimiento de lo que nosotros sufrimos. Yo le dije, ¿sabe usted lo que es estar frente a un comal a las brasas y encima de ese comal una tortilla con un poco de aceite y un poco de sal y ese sea tu último alimento, tal vez que vas a tener en el día? Imagínenselo conmigo. Y esa es una realidad por la que yo pasé. Me tocó una realidad como esa. Y cuando yo le dije eso, me acuerdo, esa persona lo desarmé. Le dije, no juzguemos a todos por igual. Claro. Aún hay gente honesta, trabajadora, valiente, sensible, que estamos empujando una nueva forma de hacer política. Claro, comprometidos, sobre todo con la sociedad y con el, correcto, y con el país. Así es. Y hablando de este compromiso, quiero tocar otro punto muy, muy importante que lo platico a veces con la gente ahorita que estoy en mi etapa de hacer ejercicio y empezar a cambiar hábitos y demás. Mencionabas al principio de la plática que tu vida en la universidad era estar todo el día ahí y gran parte en el gimnasio. A mí me sorprendió mucho en el último día de clases, no sé si se haga en todas las escuelas, pero en la UNAM sí, o bueno, en nuestra generación. Último día de clases, vamos a premiar, ¿no? Que a la más guapa, que al más guapo, que al más no sé qué, que ta. Sí. Me acuerdo perfecto cuando dicen al más fitness o al más no sé qué, bla, bla, Ismael Estrada. Y yo así de, ¿Ismael qué? O sea, ese flaquito, ¿qué? Pasa, se entregan el reconocimiento simbólico y de repente empiezan a gritar que se quite la playera, que se quite la playera, y de repente te quitas la playera o enseñas un poquito. Marcadísimo el six-pack. Sí. Cuéntame esa parte de tu historia que posiblemente es desconocida o que guardas un poquito celosamente. Fíjate que después de la universidad, de esto que refieres tú, yo llegué pues obviamente a Tijuana. Y en Tijuana era un 2007. Hasta el 2007 yo me inscribí a un gimnasio estando en Tijuana por una compañera. Me dijo, vamos, inscribámonos, el clásico, ¿no? Y la compañera duró 3 meses y yo me quedé toda la vida. Y entonces cuando llego en el 2007 en el gimnasio empiezo a entrenar, tuve un muy buen entrenador y a los 6 meses que me entrena, producto de lo que tú ya habías visto en la universidad, me dice, Isma, tienes madera para participar. ¿Participar en qué? En físico. Digo, ¿cómo yo participando en físico? Si son unos mastodontes los que están ahí participando, no la voy a armar. No, déjate, yo te entreno.
Si tú me entrenas, cháncele. A mí me daba pena el pudor. O sea, el de salir con un calzoncillo ahí ante mucha gente y con las luces encendidas, pues era todo un reto, ¿no? Claro. Pero como todo reto que siempre me ha gustado, dije, bueno, pues ¿por qué no? Y me anoto y pierdo. Fue doloroso. ¿Cuánto tiempo fue de preparación? Fueron 6 meses, pero pierdo por no saber posar. Y me dice mi entrenador, tenías todo para ganar y no supiste posar, se te olvidaron las poses. Yo entrené un día antes de la competencia las poses por mi trabajo. Sin embargo, dije, yo tengo que volver a ese escenario y hacer las cosas bien. Y regresé y me empezó a gustar y era apenas el inicio de las redes sociales en Facebook precisamente. Y me acuerdo que el director del deporte de Tijuana, que trabajaba en la administración conmigo, yo estaba en comunicación social en el ayuntamiento, junto con la de relaciones públicas, estaban en esa competencia en la que yo regresé, era mi segunda. Y salgo de bambalinas y tenía que ir al baño y atravesar todo donde estaba la sillería y me los encuentro de frente y me dicen, Isma, y yo con la tanguita y todo ya pintado, imagínate. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues si lo sabe Dios, pues que lo sepa el mundo. Desde entonces en Facebook, tú recordarás, empecé a subir todas mis fotografías de todos mis concursos, que fueron muchos. Claro. Y en 2010 me toca llegar al Mister México, aquí a la Ciudad de México, y fui el 8º lugar de como 30 mastodontes que estaban ahí, pero algo que tenía a diferencia de ellos, como bien lo refieres, era la simetría y armonía en el cuerpo. Claro. Las proporciones iguales por todos lados. Está muy, bueno, no está muy de moda. Se ha manejado desde hace muchos años, pero sin duda ahorita con el boom del fitness y tal, y que creatina y que proteína y que no sé qué, Y he escuchado en los gimnasios de repente no, pues es que inyectado cualquiera. ¿En tu caso hubo ese tipo de ayuda o algún tipo de ayuda? Me lo ofrecieron, pero honrosamente 100% natural. Ni siquiera lo más bajito, que era la creatina, llegué a tomar. En una ocasión llegó Charles Glass, que es uno de los preparadores para los Mr. Olympia. Llegó al gimnasio, uno que se llamaba Stream Results, y llegó y estaban varios que iban a competir, que ya llevaban mucho tiempo y que sí se estaban tomando muchas cosas. Y entonces les empezó a hacer su diagnóstico físico, te falta esto, te falta el otro. Y yo dije, no, pues me va a triturar a mí, ¿no? En cuanto yo pase. Y paso, me quito la playera, empiezo a hacer las poses y demás. Y me dijo, un poquito más, trabajas tus hombros y estás listo. Me sentí la persona que dije, valió la pena tanto sacrificio en el gimnasio. Hoy en día le dedico 1 hora al gimnasio solamente por salud, para poder estar siguiendo en forma. Ya no compito. Mi última competencia fue en el 2010. Ahí me retiré. Y volteo a ver todos los trofeos que están en la casa con orgullo y digo, bueno, todo esto también hice en algún momento. Qué padre. Claro. Sin duda es que tienes una historia de vida muy interesante, pasando por el campo, luego la ciudad, el periodismo, pero la política, el fisicoculturismo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué sigue para Ismael Estrada? Ver consolidada la asociación civil que por mucho tiempo luché para formar, que es el Consejo por la Seguridad y Bienestar Social de Tijuana. Ver que este consejo, que fue creado precisamente para permanecer y prevalecer en Tijuana, por fin podamos nosotros empezar a desarrollar políticas públicas, no depender tanto del gobierno para poder ayudar a la gente. Estamos transitando, estamos muy cerca de lograrlo. Me hace falta esa parte. Y la última de todas, poder estar en un espacio, porque orgullosamente lo digo, sí me veo en un espacio desde el cual podemos ayudar a muchísima más gente. ¿Un espacio respaldado por un color? Creo que el color, y lo he dicho siempre cuando abordo a la gente, no es el color, es la persona. La gente debería apostarle a finalmente poder votar por la persona sin importar el color en el que vaya. Los partidos políticos no son malos. Malo es el que llega a la casa para descomponer las cosas. Claro. Pero la gente debería de voltear a ver al ser humano. Claro. ¿Tendrías afinidad o cierto repele por algún partido? No, yo creo que siempre he sido muy convencido de que el lugar en el que estés, el lugar en el que te arrope, lo que importa es el proyecto con el que tú vas a salir a defender ese voto allá afuera, a conquistar a la gente, pero mucho más todavía que si logras poder conquistar ese voto, representarlos con orgullos, que haya gente que diga valió la pena que yo haya votado por él. Claro. Y me imagino que para eso se sigue trabajando día a día
precisamente acercándose con la gente, ¿no? Para que te conozca, para que conozca a la persona y al político, más que a propuestas que se pueden quedar en el aire, ¿no? Sí, porque entonces si tú te dedicas solamente a un ala, al político, al que ya nadie quiere, al que ya nadie cree, de pronto te ven chambeando cuando no son campañas. Claro. Que es lo más importante de todo y algo que a mí me encanta. Cuando en el 21 a mí no se me dio la regiduría, yo era el tercer regidor que entraba, por cierto. Ya en el predictamen del INE después de la elección, yo era el tercer regidor que entraba. O sea, yo ya era regidor. Sin embargo, por cuestión de género se le dan a otra compañera de la planilla por ser mujer. Claro. Y para mí fue doloroso y dije, bueno, por algo pasan las cosas. Me voy a dedicar a partir de hoy, dije, a sacar todos mis compromisos de campaña que yo haya establecido en el 2021. Y los saqué todos. Y en el 24 sucedió lo mismo. Dije, voy a sacar todos mis compromisos de campaña a pesar de no haber llegado a la diputación. ¿Por qué? Porque si el día de mañana me toca llegar como candidato o acompañando para presentarle a la gente a alguna persona en la que yo creo y en la que estoy convencido que va a poder hacer las cosas mucho mejor, pues me va a dar orgullo que la gente me reciba en su casa. Claro. Porque déjame decirte que la gente más humilde que te recibe en su hogar no lo hace con cualquiera. El que te abran la puerta de la cocina para poder, o sentarte ahí junto a la mesa para poder comer con ellos lo poco que tienen, no lo hacen con cualquiera. Y me siento muy orgulloso de que muchos de ustedes en Tijuana lo han hecho y para mí siempre es un orgullo poder estar con ustedes compartiendo eso. Dos cuestiones antes de ir cerrando. Mencionabas ahorita una agenda pública para ir avanzando en los próximos meses o años en lo que llega tal vez la oportunidad o de acompañar a alguien. ¿En esta agenda hay algún espacio para propuestas para la comunidad LGBT? Sí, la verdad es que desde que me tocó ingresar en el 2021, me he ido involucrando muchísimo y aprendiendo, porque en el 21 yo desconocía totalmente qué nos duele en la comunidad. E incluso lo sigo diciendo en algunos espacios. Habemos personas LGBT muy exitosas, empresarios, deportistas, quienes están en la sociedad civil y otros más quienes están en los colectivos. Y les encanta y les apasiona defender nuestros derechos y me quito el sombrero. Pero vemos a quienes tal vez dicen, no me interesa, pero me interesa hacer esto por mi ciudad. Y hay que sentirnos orgullosos de ver a nuestros compañeros, todos compañeras, compañeros, compañeros, exitosos en lo que hacen. Y en este 24, por ejemplo, que me tocó ser candidato a diputado, se me acercaron la parte mujeres trans con el tema de los transfeminicidios. Claro. Y finalmente se pudo impulsar en esta legislatura, empujándolo desde diferentes trincheras. Varios diputados tuvieron que meterse ahí al ruedo para poderla arropar. Y en Baja California tiene poquito que se aprobó. Claro. Y me da mucho orgullo porque digo, esa es la manera de poder hacer las cosas. De no sentir el ego, de no sentir quién lo hizo, o sea, sino que están saliendo las cosas. Y actualmente estoy tomando un diplomado en donde todo tiene que ver con la comunidad LGBT. Derechos, activismos, nos están enseñando, por ejemplo, la parte de defensorías, cuando vienen elecciones, cosas que a veces desconocemos, los recursos que tienes en la mano, y estamos por concluirlo. Han sido ya casi 6, 7 meses que lo llevamos y en diciembre termina. Para cerrar, ¿cuál crees que es la huella o cuál quisieras que fuera la huella con la que se te reconociera o la huella que quieres dejar en la sociedad? Yo creo que me encantaría dejar como huella el que en una colonia, por lo menos de Tijuana, la gente que ahí habita recuerde a un joven que llegó hace varios años a poderles organizar, a poderles introducir el agua potable, la electricidad, el drenaje, la pavimentación, mejorar su entorno, meterse en la organización para prevenir el delito y que sean comunidades seguras, con mejor calidad de vida y que al final del camino digan, lo hizo sin ser gobierno, lo hizo sin ser político, lo hizo siendo en esencia un ser humano con un único deseo de ayudar. Completa esta frase. Mi éxito no es el cargo, mi verdadero éxito es... el trabajo. Ok.
brevemente, para ti, ¿qué es el éxito? Yo creo que el éxito es la culminación del esfuerzo de todas las personas. Es ver reflejado el objetivo que te planteas. A pesar del dolor y los fracasos que puedan haber en el camino, existe siempre la oportunidad de ponernos de pie, avanzar y llegar. No hay éxito ni sufrimiento. Esa es una realidad. Toda persona exitosa, detrás de él, detrás de ella, hay un cúmulo de cosas y sufrimiento que tuvo que librar para poder llegar hasta donde está. ¿Y para ti qué es el fracaso? El fracaso es aprendizaje. El fracaso es aquello que te está diciendo que lo hiciste mal, que aprendas del error y que no lo vuelvas a cometer, que estés consciente por qué pasó. Si tuvieras enfrente a Ismael de 10 años, 9 años, ¿qué le dirías? Termina lo que estás haciendo porque te espera lo mejor. No voltees por lo que te queda por hacer, sino por lo que está por venir. Claro. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Decirle sobre todo a los niños, a los jóvenes, que son las nuevas generaciones que esperamos, que nuestra sociedad espera de ustedes hombres y mujeres valientes que se atrevan en realidad a hacer que las cosas sucedan y sobre todo que nos veamos reflejados en esos espacios a los que podemos llegar hoy en día. Hoy en día ya no hay candados para poder ser gobernador, para poder presidente de la República. Hay que atrevernos a soñar en grande y no a quedarnos con pequeños pedazos de historia. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer tenerte aquí, que hayan coincidido las agendas y que por fin se haya dado esta entrevista de la que ya habíamos platicado hace 2 años. Si correcto, así es. Por fin se logró y pues arrieros somos y en el camino andamos, y ya sea en la comunicación o por tu parte en la política, aquí andamos y nos seguimos encontrando. De verdad, un placer siempre platicar contigo, siempre convivir y escuchar de viva voz cuáles son tus planes, tus proyectos que estás haciendo y hacia dónde vas. De verdad, muchas gracias, y gracias por comunicarlo también a toda la gente que nos está viendo, porque sin duda tu historia es el reflejo de la lucha y, yo diría, perseverancia de alguien que dijo quiero más, y aquí está. Entonces yo siempre digo que no hay pretexto, y a mí no me vengan con que no se puede, que porque no tengo, que porque mi papá, que porque mi historia, sí se puede, y aquí está de viva voz el reflejo y la historia de que sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Estamos a la orden. Y pues no se los olvide darle like, suscribirse, compartir el video, compartir esta historia y todas las demás que hemos estado trayendo aquí en Huellas de Éxito. Gracias y hasta la próxima.